Uy, no, se escuchó algo.
Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Son Bien, varios. ustedes. Bien, bien. Bueno, yo soy Pablo Cardoso, yo soy el profesor con el que van a trabajar hoy. Ya todos trabajaron con el cuento, ¿verdad? O al menos lo tienen ahí presente, que es este cuento de los largos veranos. ¿Puede ser? Sí. Bien, ustedes tienen ahí abajo ¿vieron en la parte de abajo, en la parte inferior de la pantalla, donde pueden enmudecer silenciar el micrófono, después la pantalla, y casi al final hay un botón que dice final o end, algo así, como para cerrar todo. Antes de eso, donde dice reacciones, ustedes van a encontrar esto. ¿Los vieron? Esos emoticones ahí. Sí. ¿Los encontraron? Bueno, yo cada tanto les voy a pedir que ustedes me den señal de que están vivos y aprieten alguno de esos. Bien, Cecilia. Claudia levantó la mano. Pero levantar, ¿quieres decir algo, Claudia? Porque la manito levantada era eso, pero estos otros emoticones, viste que hay de fiestas. ¿Están ahí? Bien. Vamos a empezar un poquito con lo que es el cuento, ¿sí? El cuento se trata de una versión. Ustedes tienen la primera parte del cuento. El cuento es este, que se llama Los largos veranos. Este cuento fue escrito por Amalia Saldúa. Porque dice, no, me dijo, y todavía esta muchacha me Voy a puso. silenciar acá. Silenciar a alguien ahí está. Bueno, Como una semana. Fanny no tiene síntomas. bien. Los largos veranos es un cuento escrito por Amalia Saldúa, que es una escritora uruguaya, salteña, no, pero es la primera ciudadana ilustre del departamento de Salto. Yo estoy en Salto, ¿no? ¿Están ustedes en Bella Unión? ¿Algunos? Paso de los Toros. Paso a los Toros. Bien. Amalia Saldúa nació en la localidad de Carumbé, en el departamento de Tacuarembó, así que es de la localidad más cercana de ustedes, que de acá. Yo se los voy a leer un poquito rápido como para que ir entendiendo cuál es la información que aparece acá, para después trabajar con otra parte de la propuesta. ¿Sí? Dice así: los largos veranos. Apenas asomaba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. Ustedes tienen el cuento ahí, ¿no? Si quieren lo van siguiendo y yo lo voy leyendo. Casi sin darse cuenta transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre y vivaz. Pero el mes de diciembre era fatal. La proximidad de las vacaciones cambiaba totalmente el panorama de sus pensamientos. Cuentas, lecturas y problemas parecían flotar entre recuerdos campestres, mezclados con proyectos de juegos y reencuentros. Menos mal que los exámenes se realizaban los primeros días del mes y luego ya volvían a las aulas solo las que querían. ¿Me van siguiendo? ¿Se me van siguiendo? Aprieten un emoticón de eso. Bien, gracias. Raquel concurrió a una escuela de niñas, porque en aquel tiempo las escuelas urbanas eran de niñas y de varones. Siempre tuvo la impresión de que la de su hermano enseñaban más, porque él sabía muchas cosas que ella no conocía. No se le había ocurrido pensar que él era mayor y estaba 2 años más adelantado. Le gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. Se terminaban las comparaciones de cuadernos y caligrafías. Todos los hermanos gozaban de las mismas dulzuras en el campo, en aquel clima inigualable de alegría y entusiasmo. ¿Y para qué no vean eso? Las vacaciones significaban el reencuentro con los padres y los hermanos menores. En época de clase eran las tías las encargadas de los 3 hermanos en edad escolar. El padre de Raquel tenía un comercio en campaña, donde la escuela más cercana distaba varias leguas. El problema se solucionó dividiendo la familia. Los que iban a la escuela
estarían con las tías en la ciudad. Los más chicos quedarían con los padres en el campo. El primer viaje a saldo en el flamante Ford A, fue una pequeña aventura para Raquel. El coche llevaba carga hasta en los estribos, sobre los guardabarros y en la parte trasera donde iba la rueda auxiliar. Raquel envolvió su gato blanco en una vieja mantilla de algodón y se sumergió junto a su hermana Yolanda en el asiento trasero del auto. En el pescante, como se le llamaba el asiento delantero, iba el padre Luis, el hermano mayor, quien debía abrir las porteras, porque entonces no había carreteras. Moverse no resultaba fácil a la niña. A sus costados, las dos tías. Junto a sus pies, las valijas, y en el regazo, el gato, al que debía sujetar firmemente para que no escapara el primer barquinazo. Aquellos automóviles de capota de lona no admitían vacas, pero parecían de elástico para cargar personas, además de las cajas que mamá Lía llenaba amorosamente con dulces, jaleas, pan casero y barritas de dulce de leche. Delicados manjares que en la ciudad jamás tendrían equivalente. Raquel estaba llena de inquietud cuando llegaba diciembre. Ni su gato blanco había logrado apagar su añoranza de la vida campesina. Le gustaba la escuela, era feliz con los cuidados de sus tías, siempre vigilantes de que la ropa estuviera limpia y en orden, de que no se acostaran sin lavarse los dientes y de que los deberes estuvieran hechos prolijamente. Ahora que Karina consiguió no hablar y que se viera la cámara, bien, bienvenida. La vida ciudadana tenía sus atractivas. Rayuelas en el patio y en las veredas, rondas en la plaza vieja y domingos de misa y visitas a los parientes. Atardeceres en la puerta a la espera del paso del manicero para comprar un real de crujientes y a veces quemados maníes. Sí, era lindo ir a la escuela y a la clase de la señorita Clota, cantar con piano, sueño acariciado por Raquel, tocar el piano en el ancho corredor, con las niñas formadas en rigurosas filas. No importaba el plantón, Raquel era feliz porque escuchaba aquel maravilloso instrumento y podía cantar las dulces canciones que la profesora Rosaura enseñaba con brillante voz de tiple. Raquel tenía una precoz vocación musical que en aquel tiempo pasó desapercibida, porque en el campo, nadie pensaba que alguien quisiera tocar un instrumento que jamás había visto. En la ciudad no podía cantar como lo hacían en el campo. Sus tías le recordaban que podían molestar a los vecinos, y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los sonidos que le gustaba emitir, sin ton ni son, cada vez más agudos. Cuando llegaban las vacaciones, todas estas limitaciones desaparecían. Raquel cantaba todo el día con fina voz de alondra. Repetía canciones aprendidas en la escuela o escuchadas en la radio, verdadera novedad en aquel entonces. Nadie la mandaba a callar, solo había que respetar el horrible silencio de la siesta, cuando el padre descansaba y la casa entera se sumergía en un sopor, con gatos estirados como trapos a la sombra del patio de ladrillos y niños haciendo de las suyas en el leñero o en la piecita de cachivaches. Era la hora crucial, cuando se consumaban las peores travesuras, severísimamente castigadas por mamá Lía, que no podía admitir que comieran orejones o dulces sin permiso. ¿Cómo van? A ver, reacciones. Perfecto. María habló, bien, a ver. Uno escuchando o leyendo ese libro, o me pasó a mí, no sé, me llevó como a cuando yo era niña, algunas similitudes, alguna, más allá de, no sé si trabaja en cuentos, se trata sobre comparar la vida de la ciudad que en el campo, digo, más allá de eso, digo, me comparaba en ciertas, como que me entraba en el cuento, algo así. Sí, buenazo, era un poco la idea también, porque viste que en las preguntas que yo te planteé, también abarca esos aspectos personales. Yo no he contestado las preguntas todavía. No importa. Vamos a ir haciendo esto porque en realidad lo que tenemos que trabajar es la vinculación con género también. Y en la siguiente clase van a trabajar con esta motivación también a partir de este cuento. Sigo leyendo, estoy en la página 8 de ahí. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era quien tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos o de la fruta brillantada. A pesar de haber almorzado un gran churrasco más la odiada pero infaltable sopa de zapallo, el apetito de la pequeña pandilla se despertaba a esa hora de la siesta, cuando el horizonte se hacía movible e encandilante y ni los animales salían de su quietud por el calor extremo. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados, en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente la madre para restablecer el orden. Entonces, las mayores debían bordar, hacer vaquillas.
sí sabíamos de ustedes, ¿no? Preguntarle a nadie. Pues, Ahí está. Entonces las mayores debían bordar o hacer vainillas, mientras las más chicas, cada una con su animalito de turno en brazos, marchaban tras Ernestina, la negrita criada de la casa que las sabía entretener. Por un rato reinaba el sosiego. ¿Van bien? A ver, señas, bien. Al atardecer, después del baño y del cambio de alpargatas por sandalias, llegaba la hora gloriosa del ordeñe. Mientras están investigando por ahí, vayan tratando de poner las cámaras. Damián, el peoncito casero, traía perezosamente las vacas del potrero, entre el retozo de los perros. La madre llamaba con sonora voz a los rezagados para que toda la familia estuviera al pie de la mansa vaca jersey de negros ojos de gacela y ubre generosa, cada uno munido de su vaso de grueso vidrio, con asa, de los que venían como regalo en la plata de 10 kilos de yerba. Esperaba que la experta mano de la madre se lo llenara de leche espumosa y tibia. Era una hora sagrada aquella. El sol moría demoradamente en los eucaliptos, reveteando de oro las gordas nubes veraniegas, y el campo exhalaba olores hondos y mezclados. Terminado el rito del ordeño y de la tardecita, los niños cambiaban el escenario de sus juegos. Si había noche de luna, todos se reunían en el campito. Allí se jugaba apasionadamente los juegos de moda. La torre en guardia, las esquinitas, la mancha, que podía ser de muchas maneras. La venenosa, la agachada, la mancha negra, que era la peor, porque si la tocaban moría y salía del juego. También aquel era el lugar de los cuentos. Raquel era experta en mantener la atención de sus hermanas menores con largos cuentos inventados, que incluían cosas maravillosas como escaleras de luz que bajaban de la luna, muñecas que hablaban con sus dueñas, o niños robados por los gitanos. La luna proyectaba largas sombras y deformaba los objetos. Hola, Ana. Se producían de pronto grandes sustos, solo porque alguien creyó ver un bulto oscuro que se movía. La desbandada se originaba entonces en medio de gritos y llanto de los más chicos. Mamá Lía y el padre dejaban sus poltronas de mimbres del frente para salir agitados en busca de los niños. Terminaba abruptamente todo, y ya estaban maravillosamente los cambios del tiempo. Cuando llovía, todo se transformaba. Ya no se podía correr bajo los árboles ni recorrer el potrerito más cercano en el manso caballo aguatero, único animal de confianza que podían montar las niñas. Raquel percibía nuevas sensaciones. El sonido de las gotas en el techo de zinc, el penetrante olor a tierra mojada y el brillo de las telas de araña con su encaje de lentejuela de agua entre las plantas. A ¿Y echar veces, arena? recién a la mañana, ¿Qué? me va a cortar a María. Ahí está. Raquel a veces recién a la mañana descubría que no se podía salir al patio y tan solo a través de los vidrios se miraban los charcos que se formaban entre los ladrillos. Capaz que era con la arena que María decía. Raquel observaba con la nariz pegada a las ventanas el nuevo lustre de los árboles. Le causaba gracia mirar el gallinero y ver a las gallinas amontonadas, con las plumas mojadas y aquel aspecto desgraciado. Mientras llovía nadie podía transitar más que por ciertas zonas de la casa. Si alguno tenía tos, se quedaba todo el día en el cuarto grande. Allí ocurrían muchas cosas. El viejo sillón de mimbre se transformaba en automóvil. En él viajaban con sus hijos y gran cantidad de valijas y paquetes. En el viaje se consumían galletas duras y, como excepción, galletitas. Las camas eran casas a las que se iba de visita con familias enteras de muñecas de papel, recortadas de viejos catálogos de London, París. Ernestina era el nexo entre el cuarto de juegos y la cocina. Cuando por la tarde se expandía por la casa el exquisito olor a torta frita, ella aparecía con una fuente repleta de aquellas masas espolvoreadas con azúcar que desaparecían rápidamente. Cuando la lluvia terminaba temprano y el campo entero parecía elevarse en aromas y cantos de pájaros, Raquel entusiasmaba a sus hermanos para ir a los pocitos y zanjas. La madre hacía miles de recomendaciones y al fin los dejaba ir con la condición de que al primer llamado todos regresaron enseguida. Se producía un estallido de júbilo, todos se sacaban el calzado y en medio de cantos inventados corrían a la zanja más próxima, la que solo tenía agua cuando llovía. Se juntaban piedras de distintos colores y formas y se adornaba la casa con flores del campo, a pesar de que Doralina, la cocinera, decía: «¡No sirve traer flores silvestres para adentro!». Aquellas dos palabras, «no sirve», siempre impresionaban a Raquel. ¿Cómo van?
Bien, ahí va. Algunas están vivas todavía. Muchas veces he escuchado a Doralina decir, no sirve barrer de noche, no sirve jugar con fuego. Hubiera querido saber por qué aquellas palabras estaban tan arraigadas en el lenguaje de la cocinera, pero nunca se lo explicaron. Si el día era caluroso y el sol reverberaba en las cosas, se jugaba a la sombra perfumada de los eucaliptos o bajo los paraísos del patio trasero, siempre a la vista de la madre, a quien no le gustaban los juegos en lugares poco visibles. Pero a pesar de eso, Raquel tenía un rincón preferido. Entre el comercio y la casa había un espacio, un pasillo de separación que no se utilizaba para nada. Aquel sitio era suyo. No tenía más que paredes por 3 lados, el piso de tierra y una piedra grande y parda que ella utilizaba como asiento. Allí estaba sola cuando sus hermanos jugaban a cosas que no le interesaban. Allí cantaba y sentía su voz distinta. Bajo la piedra escondió algunos de sus tesoros. El anillito dorado que ya no le servía ni en el dedo meñique, la medallita que perdió el enganche y aquel librillo de papel de fumar que tanto le gustaba porque tenía hojas sedosas y crujientes. Allí también peinaba su muñeca, de cara de cartón pintado y pelo de lana, y hablaba con personajes inventados. Aquel rincón olvidado de la casa se poblaba de personajes imaginarios. Hadas, duendes, reyes y princesas, como los de los cuentos leídos en el Tesoro de la Juventud. Aquel estrecho pasillo al que los hermanos llamaban el callejón no era angosto para Raquel, porque su imaginación revestía sus paredes con el brillo de los palacios y llenaba su soledad de presencias invisibles. Muchas veces, las voces de sus hermanos llamándola sorprendían sus sueños, y algún anuncio lograba sacarla de su mundo. ¡El chocolatero, el chocolatero! Ante semejante noticia, toda la casa se llenaba de expectativa. Los niños corrían al frente para ver acercarse el carro grande del chocolatero. Hombre y vehículo tenían algo similar, ambos eran macizos. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaban la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. El carro era tirado como por 6 caballos. Era un carro de ciudad. Estaba bien pintado y tenía el techo de brillante lona verde oscuro, con letreros a los costados, chocolate águila. El aspecto del vehículo y del hombre no justificaban, por cierto, la gravía de los niños, pero los resultados de aquella visita eran por demás dulces. Apenas el carro llegaba al almacén y se desenganchaban los caballos, el chocolatero descargaba la preciosa mercancía en el comercio. Cajas de chocolatines, bomboneras de maravillosas formas, adornadas con cintas de raso, cajitas con tapas de papel celofán que dejaban ver el brillante plomo de los bombones. Se impregnaba el ambiente de un nuevo y exquisito olor que atraía irresistiblemente a los hermanos. El chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente les regalaba algo de los tesoros que traía dentro de cajones cerrados con candados. Por días permanecía el recuerdo de aquellas golosinas primorosamente presentadas que se comían de pedacito para que duraran más. Terminando el deleite, seguía el intercambio de plomos que se alisaban cuidadosamente, en cajitas de jabón de olor o entre las hojas de los libros. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más. Y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. Muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba, ¡hasta vienen! Todo el mundo se ponía en movimiento. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo de sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. ¿Cómo van? ¿Están vivas o son fotos de usted nomás? Ah, bien. Un trecho Me antes, río. junto al alambrado, el grupo se detenía. La sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos. Alisados los cabellos y las faldas, y enfundados los pies en los zapatos de taco carretel, llegaban las visitas. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de esterilla. Comenzaba penosamente el intento de conversación. Mamá Lía era experta en hacer preguntas que apenas lograban respuestas monosilábicas, seguidas de graves y cortas risas. Algunos temas tenían más desarrollo, pero nunca pasaban de 2 o 3 frases cortas empezadas por una y terminadas por otra. Después de un rato,
Mamá Lía sacaba del aparador las copitas y el oporto, ponía en una bandeja galletitas María y matizaba con aquel convite los silencios de la visita. Las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. Raquel esperaba hasta el oporto y luego buscaba cualquier pretexto para irse. Cuando oía el desigual repiqueteo de los tacos en el patio, volvió a unirse a las visitas, porque éstas iban al comercio. Con qué placer veía las compras de tela, jabones y novedades. Así se llamaba todo lo que se exhibía en la vitrina. Raquel contemplaba con envidia cómo se llevaban los prendedores de carey, los collares de coloridas cuentas y las peinetas con piedras brillantes. Antes de que el sol estuviera sobre los eucaliptos del oeste, las visitas se iban. Se las acompañaba hasta el alambrado y con ¡Saludos, doña Eufrasia! Se las despedía con cierta sensación de alivio. Enseguida del atardecer, si la noche era sin luna, la reunión se hacía frente al almacén. El campito quedaba silencioso y se poblaba de millones de luciérnagas que dibujaban hilos de luz entrelazados misteriosamente en un juego interminable. Raquel y sus hermanos participaban entonces de la rueda de los grandes. La madre y el padre conversaban sobre los acontecimientos del día. Y a veces, Manolo y Pepe, los primos vecinos, se unían al grupo. Se armaban de pronto grandes discusiones sobre las crisis y las noticias escuchadas en la única radio del pago, la del comercio. Crujían las sillas de mimbre con los enérgicos ademanes de Manolo y se escuchaba la sorda risa de Pepe, echaba leña al fuego, como decía la madre. Aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día, pero siempre hallaba tiempo para leer y escuchar las noticias. Su colección de libros y revistas era famosa en el lugar. Le encantaba opinar de todo un poco. Siempre tenía personas invitadas a cenar y se alargaban las sobremesas que era que no terminaba nunca de escuchar, pues se quedaba dormida, con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Despertaba, pero se hacía la dormida. Cuando el padre la depositaba cuidadosamente en la cama, ella sentía entonces una ternura honda que le entibió para siempre la vida. Vamos a la consigna, aunque no lo hayan terminado, no importa, porque a mí lo que me interesa es poder trabajar algunos aspectos que tienen que ver, como decía María, cómo el cuento los llevó a ustedes a la propia vida, cómo los hizo viajar en su propia infancia, en su propia historia, en sus propios andamiajes históricos. ¿Sí? Yo quiero que me digan así, al pasar, cuáles son las tareas masculinas y las tareas femeninas que encontraron acá. Bueno, las femeninas, hola, Hola, Verónica. ¿cómo estás? Me Bien. reía porque el énfasis que le ponías al cuento te trasladaba a esos tiempos. ¿Viste? Sin necesidad Por eso de me- tener... No, aparte está bueno porque fue un cuento que te engancha, porque al leerlo era como que te iba enganchando. Yo dije, un cuento, con lo que a mí no me gusta leer, pero bueno, me enganchó. Y sí, como decía ¿Te la enganchaste con mi compañera, es como lectura o con la que hiciste vos? con las dos, ahora más porque me reía por el énfasis que me ponía. Pero sí se define bien que el trabajo del hombre era el trabajo pesado, y el Bien. de la mujer era el de ama de casa, atender a los niños. Ahí está bien, está bien Ahí está. separado, porque en ningún momento dice que la esposa trabajaba en el almacén y que hacía trabajo pesado, sino que atendía a los niños, ¿no? Bien. Y tan el único momento que no sé, que me supongo yo, que me imagino que habrá trabajado, está cuando aparecían esas damas ahí, que tenía que atenderlas. Me supongo que capaz que también era un poco para vender, ¿no? Porque desde ya capaz que ahí en ese momento ya se usaba un poco el tema El marketing. sí, el marketing, por llamarle de una manera, pues en esa época capaz que ni. Pero digo, usar un poco eso, sí, como que promocionaba las cosas, una cosa así. Pero Sí, muy sí. poca cosa de parte de la mujer, como que la mujer siempre menos que el hombre, ¿no? ¿Menos qué? Hacía A ver los demás menos compañeros trabajo que que el hombre. opinan. Menos trabajo que el hombre, ahí está. ¿Y qué otras cosas menos había? No sé si alguien más va a hablar. No opinaba Yo le saco tanto la mujer. ¿Cómo, María? No tenía tanta decisión como en una parte decía,
Sí. No sé si no era tanta decisión. Fíjate el trabajo que tenía que hacer. Tenía que atender a los hijos, tenía que atender al marido, tenía que atender la casa, tenía que ver todo lo involucrado con la labor doméstica. Entonces decisiones tenía que tener. Claro. Pero estaba involucrado todo dentro de lo que era el recinto hogar. Adentro de Así la como, casa. ahí está. Lo que Verónica también planteaba era que el hombre era el que trabajaba afuera, ¿no? ¿Qué era lo que la mujer no percibía para considerarlo trabajo? ¿Cómo, perdón, que no La escuché yo la madre, pregunta? las tías, ¿qué era lo que no percibía? Y el ¿Por qué sueldo, ellas un digerían de salario. tareas masculinas y tareas Un femeninas? salario. Un salario, ahí está. Salario. No era remunerado, no era remunerado. Sí, no. Por eso, si No. tuviéramos que elaborar una definición de lo que sería el trabajo, según este cuento, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué es trabajar para este cuento? Cuando es remunerado, cuando tiene un salario. Ahí está, y que Como que, básicamente como lo que hace quién. trabajo, como que el trabajo de la mujer, de la señora, no cuenta porque es adentro de la casa. Cuenta está. lo que hace el esposo que saca plata. Ahí está. El Entonces, trabajo del básicamente es una actividad realizada por el hombre que se realiza fuera de la casa y que además percibe un salario. Claro. Algo así más o menos sería como Algo la así. caracterización de lo que podríamos definir a partir de este cuento. También me dijeron que este cuento los trasladó a momentos de su propia historia. ¿Fue así? A mí sí, a mí en mi caso, por ejemplo, a la tranquilidad, a los juegos, a juego de la mancha, jugar en la calle, las noches o las tardes de cuento, que generalmente, en mi caso, por ejemplo, con mis primos, con mis hermanos, nos reuníamos y nos hacíamos cuentos, a veces de terror, que eran inventados, pero igual nos asustaban. A la tranquilidad, creo. A la tranquilidad de antes y a lo sano que era antes, comparación de hoy, ¿no? Hoy no vas a ver un chico jugando en la calle ni ahí. Y no fue tan enclaustrado mirando la tablet. Claro, el avance de la tecnología los atrapó tanto que nos atrapó, porque también me incluyo, porque hoy por hoy yo digo que es un mal necesario, porque lo necesitamos, pero digo, una de las grandes cosas fue el avance de la tecnología que nos fue alejando, ¿no? Nos fue distanciando cada vez más, nos acercó por un lado y nos alejó por otro. Ahí está, nos acercó al cibermundo, ¿no? Pero en realidad las relaciones interpersonales. Que a mí te están digo, más me distantes. preguntás, yo hubiese preferido seguir sin celular. Así te lo digo. Estaría en la Carta, prehistoria todavía. puño y letra. Bien. Vos misma. Porque todo el Claro. mundo avanzaba y vos quedabas ahí. Bien. Exacto. Otra cosa, fíjense, ¿cuál es el primer escenario donde aparece este cuento? ¿Dónde aparecen esos niños? ¿Dónde aparece Raquel? En el campo. En la ciudad. No, ¿pero en qué parte? En la ciudad, porque dice, yo entiendo como que ella está, como que está, durante la semana está en la ciudad, así como que está más en la ciudad que en el campo. Iban para lo de la tía, ¿no? Con las tías, ¿no? También. Otra tarea femenina era criar a los hijos de otros, además, a los sobrinos. Sí. ¿Y dónde estaban? ¿Por qué tenían que ir a la casa de las tías? Porque estaban en la escuela. El primer escenario donde se desarrolla el cuento es la escuela. Creo que dice, apenas ha asomado diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba. No pasaba nunca. Casi sin darse cuenta se transcurrió el año escolar. ¿Qué personajes aparecen en la escuela? Los hermanos mayores. Y Karina. Las dos niñas Karina, que están ahí. Aparecen los hermanos mayores, que ella se compara con los hermanos mayores. Sí, bien. ¿Y en la escuela mismo quiénes aparecen? Cecilia, no sé si estás hablando. ¿Cómo decía Cecilia? Solo niñas, porque era escuela de niños y de niñas. Ahí está, escuela de niñas o de escuela de varones. Bien. ¿Quiénes aparecían también ahí? ¿Qué otros personajes aparecen? En la escuela.
¿Qué hay en una escuela? ¿Van los niños solos? Los maestros. La maestra. Maestra, ahí está. ¿Y la maestra no trabaja? ¿No percibe un salario? ¿No está fuera de la casa? Sí, percibe salario. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué Como que no pasa? le puse mucha atención a la maestra, sinceramente, no sé por qué. Ah, vieron que invisibilizamos eso, ¿no? Porque Sí, generalmente sí, naturalizamos la información al punto de que sí, estas personajes que aparecen al principio quedan totalmente invisible. ocultas. Ahí están, quedan Ah, invisibles frente a la demás porque como están haciendo tareas de lo que hace la madre y lo que hacen las tías, ah, que era atender a los niños, trabajar con la educación y todo eso, sí. no son No nos dimos cuenta contemplados. que era, sí, no nos dimos cuenta que era maestra. Ahí está, no nos dimos Una. cuenta, pasamos por alto ese pequeño detalle que el ser maestro implicaba un trabajo fuera del hogar y percibir un Sí, salario, ¿sí? Que era una tarea que no era hecha por hombres en este caso. Vieron que no dice el sí, maestro, sí, o no el dice el director, maestro. no sé qué, Por dice la eso, sí, maestra, la profesora de maestra, canto. la ¿Vieron? profesora. Como vamos metiendo como toda la misma bolsa, porque la tarea femenina era estar dentro del hogar, criando hijos, suyos o de otros, y lo que era del hombre era salir al mundo del trabajo. Sí, Bueno, sí, sí. vamos a ver un poquito con respecto a lo que tiene que ver con las figuras que aparecen ahí. Vieron que aparece el chocolatero y aparecen unas figuras que son como del mismo aspecto, ¿tá? Porque eran las vecinas esas que venían. Sí, Porque vieron que al chocolatero lo compara con el carro, con el que dice carro. que tenía un formato Macizo, similar, que era negro, que era macizo. oscuro, que vestía, ahí está, macizo, que vestía sombrero de fieltro, que llevaba saco. Sí, ¿Ah? Y a las mujeres las define como 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes. ¿Ah? Si tomamos al chocolatero y tomamos una de las mujeres, el mismo formato, a trasluz. sí, Sin embargo, para la mujer no era esperable que tuviera ese formato, porque si decimos, mirá, que era un oso esta. Sin embargo, si esperamos la presencia del hombre, como que tampoco nos influye demasiado que diga que era un hombre grande, que vestía de negro, de cejas anchas, que no sonreía nunca. Ahora, ¿cómo era la relación entre los niños y el chocolatero y entre las visitas y el chocolatero? Entre las visitas y los niños. Que los niños esperaban chocolatero porque tenían comisión y en cambio ganaban más con el chocolatero que con las doñas. Ahí La está, señora. sí. Y cuando el chocolatero no vino más, cuando empezaron a pasar los autos, ¿qué pasó? Extrañaban el carro que venía siempre, que Ahí venía está. el chocolatero. Extrañaban, ¿no? Aparece un sentimiento de nostalgia acá, porque aparece un sentimiento de nostalgia en la ausencia del chocolatero. Sin embargo, cuando siguen hablando de las mujeres, vieron que dicen, ¡oh, ya vienen! Y en la otra que dicen, cierta sensación de alivio, la despedían. Entonces también era como que había que estar bancándose a las viejas que venían ahí, pero el chocolatero, si bien también estaba ahí, también recibían, ¿no? Un regalo, un aporte, algo, aunque no les hablara. Sin embargo, fíjense cómo se titula el cuento. Los largos veranos. Los largos veranos. Los largos veranos. Entonces, yo no quiero estar al lado del chocolatero cuando se sacara el saco, cuando se sacara el sombrero de fieltro, cuando bajara del caballo. Yo no quisiera estar al lado del viejo ese, porque además definen que el calor era insufrible. Ya no dice que el viejo fuera en invierno, dice que esto se desarrolla en verano. Sin embargo, fíjense cómo es lo esperado para las mujeres. ¿Cómo tenían que venir esas mujeres? todas tapadas. ¿Tapadas de qué? Con una De sábana. tierra. De sábana y. Una sábana. Ahí está, tapada de tierra, venían y de calor, muriendo de calor abajo de esa sábana porque venían a la hora de la siesta. Joder, a la casa del otro, ¿no? Pero venían a la Bueno, hora de la siesta. pero bien que se llevaban sus compras. Sí. ¿Qué te serví? Ahí está, había que hacer marketing, dijeron ustedes. Entonces,
Venían a la hora de la siesta. Tenían que Con todo venir el sol. disfrazadas de mujer, tenían que entrar a la casa. ¿Ah? Porque vieron que no vienen ahí. A ver, si ustedes piensan en un día como el de hoy, ¿está? 40 grados a la sombra, ahora de noche. Imagínense a la hora de la siesta, el calor que haría, el sol que reverberaba las cosas, como decía ahí, y toda esa pesadumbre que implicaba el caminar por calles de tierra, porque no creo que fueran muy asfaltados ni con pastito, sino que eran calles de tierra. ¿Ah? Entonces tenían que venir de alpargatas y con la sábana esa modo sombrilla, pero tenían que entrar disfrazadas de mujer. Porque vienen lo que dicen, se acomodan el pelo, se acomodan la falda y tienen que entrar con zapatos de taco carretel. No venían con las alpargatas. ¿Cómo llegan y se sientan en la casa? ¿Cómo se sientan? Miren lo que dice acá. Página 16. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de esterilla. ¿Ah? Vamos a cambiar en los personajes. En lugar de que acá dijera las de cuestas, las vecinas, vamos a decir, el chocolatero se sentaba modosamente en las sillas de esterilla. A ver, díganme, ¿qué opinaron? Ya, lo que les vino a la mente. Que era delicado. Que era delicado. ¿Qué más? Como feminado, una cosa así. Como cansada. Afeminado, Fino era. cansado, fino. ¿Tá? Sí. Piensen en el chocolatero que viene también, al rayo del sol, todo de Como negro, que se de saco, despatarraban. de coso. Ahí va. Ahora, vamos a pensar en eso que dijeron, esa misma expresión. Llegan las vecinas y se despatarran en el sofá. ¿Qué piensan ahí? Pobrecilla. Pobrecilla, ¿qué más? Medio chafalota. No me sean la imagino malas. femenina. Poco femenina. Ahí está. Entonces, fíjense los estereotipos que aparecían ahí. La mujer era esperable que fuera mujer. ¿Tá? Se tenía que sentar y comportar como mujer. Y el hombre tenía que comportarse como hombre, según lo que era esperado en ese momento. ¿Tá? Por eso también el tema del trabajo y por el tema de las tareas. Por eso también el tema de si lo decimos. Y también están los estereotipos que tenemos en la cabeza, ¿no? Si decimos, el chocolatero se sienta modosamente. ¿Eh? Se define bien la estampa femenina y la masculina es como que resalta, como Según que la época. como que las señoras somos finas y los hombres son más rústicos, más. Pero para esa época, ¿no, Verónica? Para Claro, ese no, tiempo. hoy ya no. Pero si Yo vienen y creo- te dicen que el chocolatero se sentó porque estaba muerto de calor y se echó en el piso, decís, bueno, estaba pobre hombre, estaba muerto de calor. Ahora, si vienen y Pero te que se dicen, siente una de las modosamente en una mujeres, silla. ahí va, si decís se sienta modosamente, extraña la cosa ahí, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema del formato mujer. Si nosotros decimos, vienen y se achanchan ahí, poco femenina, mirá, estas son las machonas, mirá, estas deben andar buscando, o son o machonas o buscando macho. ¿Tá? Una de las dos vamos pensando, pero en realidad es como que siempre se tira para algún lado, siempre para el desprestigio también. ¿Por qué? Porque en la cabeza tenemos determinado formato que es social, histórica y culturalmente nos viene condicionando. Que la mujer tiene que hacer de determinada manera y que el hombre tiene que aparecer de determinada manera. Bien, vamos a pensar ahora, a ver, los maridos, novios, amantes de ustedes, ¿usan shampoo, desodorante, perfume? Sí. No, no tengo marido, pero mi hijo. Bueno, el marido de la vecina. Sí. El mío usa hasta crema, usa hasta crema, así que no sé. Usa hasta crema, ¿tá? Sí, claro. Bien. Entonces, fíjense que también los modelos culturales y los modelos de consumo
han tratado de imponer determinada forma de pensar desde esos otros lugares también. A ver, Mario, defendete. Mario. Perdón. No me puedo defender porque si no meto la pata. A ver, ¿vos no usás perfume? ¿No usás desodorante? Bueno, entonces, nosotros tenemos determinados estereotipos que van haciendo que uno vaya creyendo, según el mercado, lo que va quedando mejor. También aparece por ahí cuando decimos, mirá, ¿no? Como el cuento ese de Mafalda, no lucen tizos el brillo de la crema, del producto no sé cuánto, ni tus manos tienen la suavidad de no sé qué crema. ¿Se acuerdan? Cuando Mafalda le decía eso a la madre, porque venía claro, le decían la crema, o el producto. Entonces todo eso va quedando en el discurso de Mafalda. Cuando a nosotros nos vienen y nos dicen, usa tal shampoo y te va a dejar el cabello sedoso y lacio, claro, la mina que aparece en la publicidad tiene el pelo lacio, o la peluca que le pusieron en ese momento es lacia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Comprar magia. Porque vamos y creemos que yo con mi bello cabellera voy y le digo, quiero que me quede el pelo así. ¿Por qué? Porque voy a comprar magia. ¿Está? Esto lo dice Pilar Sordo también en una de las conferencias de Viva la Diferencia se llama. Cómo nosotros vamos creyendo en el mercado y cómo hacemos que ese mercado vaya consumiendo nuestra cabeza también, ¿sí? En este sentido. Entonces, volviendo a los estereotipos que teníamos, muchas veces vamos naturalizando determinadas acciones, determinadas, ¿viste? ¿Vieron lo que decíamos hoy de la cotidianeidad en cuanto a lo que iba a ser el ser mujer o el ser hombre para el cuento? También nos pasa en la vida lo mismo, porque vamos pensando según lo que a nivel social va pasando, o lo que los diferentes aspectos culturales van haciendo que nosotros creamos que eso es así. Pocas veces dejamos a libre expresión lo que vamos creyendo nosotros, sino que seguimos con esa forma, ¿sí? Porque o lo enjuiciamos o estamos fuera del discurso, muchas veces. Vamos a ver otra de las características que teníamos en el trabajo. Vieron que yo les había puesto en el falso verdadero algunas que decían, por ejemplo, la relación entre el chocolatero y los niños es de enemistad. ¿Es de enemistad? No. No, al contrario. Era una figura esperada. Raquel y su hermano alternaban turnos para realizar las tareas del hogar. No alternaban nunca, porque era tarea masculina, abrir la portera, y era tarea femenina, andar con el gato. Ahí llevar la valija y hacer los dulces. ¿Ah? La tercera decía, las tareas masculinas son las que se contemplan en este cuento como trabajo. Sí. Sí, sin duda. La madre de Raquel y las tías son las encargadas de atender el comercio. No. Jamás. Ni siquiera figuran ahí. Apenas que llegan a las visitas a comprar. Pero en realidad ellas no aparecen, ¿no? Vieron que tenían que encargarse de las tareas de ser madre, de ser todo lo del hogar. A ver, ¿vieron cuando les da, cuando viene Damián, el peón? ¿Las vacas? ¿Quién ordeña para la familia? El peón. El peón ordeña para toda la gente, pero para la familia exclusivamente La madre. La madre. la madre. Creo que todo lo que tiene que ver con la gobernanza del hogar, lo que está entre esas paredes, aparece como parte de la madre. Sí. ¿Ah? No es que fuera Damián también el que ordeñara. No, es la madre. Es con la madre que ellos esperan la tacita esa de leche recién ordeñada. ¿Ah? Ay, Entonces sí, qué rico. tiene que ver con toda esta forma en la que histórica y socialmente nos vamos como criando y cuidando. Yo les voy a compartir la pantalla en un material que ustedes van a tener después subido ahí, que María se los va a subir, y que vamos a tener también algunos falsos verdaderos a partir de esto. Creo que, a ver, no hay nada distinto a lo que estamos trabajando, sino que generalmente nosotros tenemos como llevar a la confusión de lo que es género y lo que es sexo, porque ahora estamos trabajando justamente la construcción de esta conceptualización de género,
Con el celular se re complica. Te lo voy a ir leyendo más o menos. Está. Aparece la idea de que el sexo es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que se nace, y el género tiene que ver con las características psicológicas, sociales y culturales que se le van asignando a la persona. Por un lado, entonces, aparece todo aquello del estereotipo que decíamos hoy, que la mujer tenía que ser cuidada y la mujer tenía que ser perfecta, y la mujer tenía que ser bien vista a los ojos de los demás, y por el otro, el hombre tenía que ser como grotesco, grosero y más rudo, ¿sí? Que no se con el- compara nada en la actualidad, ¿no? que no se comparan, ahí está. Si bien se Porque en compara en este algo, momento me parece que no tenemos un trabajo de hombres y mujeres. O yo pienso que va. no hay un trabajo para mujer o un trabajo para hombre. No, La sin mujer duda. puede ganar lo mismo que el hombre, o hacer lo mismo, ¿no? A veces, en el tema de sueldo, a veces hay diferencias. El Ahí mismo está. Ahora hay trabajo lo mucha puede hacer. igualdad. Hay diferencia en el tema del sueldo, hay diferencia en el tema de los horarios, hay diferencia en el tema en cuanto a lo que se cree que puede hacer más o menos, ¿ah? Porque a veces las empresas juegan con eso, no, sos mujer, te vas a llenar de hijos, entonces no te voy a contratar. O al revés, sos mujer, como sos mujer, voy a vender más con tu imagen. ¿Ah? O con el tema del hombre y la fuerza, no sé qué historia más. Entonces también vamos encontrando diferentes aspectos en los que vamos a ir buscando lugares donde esta construcción de género se va dando y se va también instalando desde la cabeza de la gente, no solamente el tema de que es mujer o es varón, sino que también tiene que ver con esta construcción en la que el trabajo, la sociedad, la educación también se van perfilando con diferentes lugares para poder construirlo. Porque esto justamente tiene que ver con que el género, como se acá, es una variable de base sobre la que actúan las otras dimensiones que dan otras diferencias. La etnia, la edad, el nivel educativo, la clase social, la condición rural o urbana, ¿sí? Hay símbolos culturales, no sé, hace un tiempo cuando uno decía, mira, tiene aritos, ¿de qué lado tiene el arito? Si eras hombre. Pues si te lo ponías de determinado lado era porque eras gay. Si te lo ponías del otro era porque no sé qué. Ahora, ves un hombre que tiene un piercing, que tiene un aro, que tiene un tatuaje, y no te llama tanto la atención. Ahora, si ves mucho tatuaje, si esta persona, no sé qué, pero tiene que ver con la forma de pensar, ¿sí? Esto tiene que ver con el hábito, con algunos autores, y también tiene que ver con lo que sería la producción de subjetividad y la vida cotidiana que se va dando en ese entorno familiar y social en el que la persona se fue construyendo. ¿Sí? También hablamos de esto que aparecía acá, la naturalización de los roles de género. Nosotros tenemos roles que son asumidos porque nos fueron asignados históricamente, porque nos dijeron, vos sos varón, tenés que jugar a la pelota, tenés que reventarte la cabeza, tenés que trabajar afuera y tenés que tener 2 o 3 mujeres por las dos. Ahora, entre paréntesis. Por el otro lado decían, vos mujer no puedes subirte al árbol, no puedes andar trepada, no puedes sentarte con las piernas abiertas, no puedes andar entre los varones, así no sé qué. Entonces, todo ese tipo de discurso con el que nos vinieron criando fue la forma de crearnos también. Porque esto tiene que ver con esos roles que se van naturalizando y esos estereotipos que teníamos. Por eso dice, los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo, que hacen que sus miembros perciban como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades. Y vieron que también nosotros venimos como asumiendo determinadas cosas. Bueno, a ver, si veo a una mujer que va manejando un ómnibus, no me subo porque esta va a chocar, porque esta no sé qué, porque esta no sé cuánto. ¿Cuántas mujeres son conductoras de ómnibus? Son unas cuantas. Entonces no es Está solamente comprobado porque, que la no mujer puede maneja manejar. mejor que el hombre. Sí, las que no han chocado manejan mejor, pero Bueno, en mi caso pero hay no. de todo. Ay, Porque hay como, yo qué sé, decir, el hombre, mirá, porque, a ver, otra claro. cosa, si vos decís, a ver, voy a ¿dónde te enteraste tal cosa? Mi madre empieza a contar algo, ¿y dónde te enteraste? En el almacén. ¿O dónde más? En la peluquería. Bueno, peluquería de mujer, un chusmerío. Almacén, otro chusmerío. Si no se dijo en el almacén, acá en Salto, por ejemplo, no moriste si no salió en Radio Salto. Radio Salto no dijo que había muerto. Entonces también como que tenía que pasar por la red para que hubiera muerto. Pero, sin embargo, vamos a encontrar que aparecen otras formas en las que la gente va asimilando determinados
roles y tareas que a veces no necesariamente pasa por ese lugar. Por eso también vamos a encontrar que eso que se va naturalizando, como nos pasó hoy, que el trabajo de la maestra, vieron que decía acá, considerar como natural el rol y las capacidades y creer que son inmutables, es decir, que no se pueden cambiar, y reconocer y descubrir que estas características supuestamente fijas, inamovibles, son asignaciones culturales, es lo que permite transformarlo. Por eso también tenemos que entender que el ser una persona que trabaja, ¿tá?, es una de las tantas posibilidades que tiene el ser humano de actuar en consecuencia. Porque vieron que hay mucha gente que vive solamente para el tema del trabajo. Es por el trabajo, trabaja en una cosa, trabaja en otra, pasa haciendo cosas para trabajar. No hablan de que ganan mucha plata, hablan de que estén trabajando. Ahora, si uno no tiene momentos para el disfrute, para compartir, para salir, para estar sentado al sol igual, hay gente que le gusta leer, hay otro que le gusta capaz estar tomando mate, hay otro que le gusta el deporte, hay otro que le gusta hacer cualquier otra cosa, y no estar trabajando, también es válido, ¿ah?, poder compensar y poder hacer lo que a uno realmente le gusta. A veces no tenés las posibilidades de hacer lo que te gusta. ¿Ah? A mí me encantaría estar viajando, pero hay pandemia, entonces no puedo viajar. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo hay momentos en los que uno va hipotecando determinadas cosas porque el tiempo, porque el salario, porque las cuentas, y ahí va apareciendo la invasión económica también que vamos teniendo muchas veces, ¿no?, y que hace que nos vayamos transformando. Yo no le quiero hacer demasiado largo a la propuesta de trabajo, porque en la siguiente vamos a trabajar a partir de esta consigna que tenemos, perdón, de este material de género que tenemos acá. También van a ir algunas preguntas de falso y verdadero, y después les voy a hacer otra propuesta también que tiene que ver con poder armar alguna, generalmente no le voy a poner ninguna de que tengan que responder, porque así no se confunde mucho con el trabajo. Una Pero pregunta. Sí. ¿El material va a estar en la plataforma? Sí, yo le voy a pedir a María que lo suba. Hoy todavía no, pero lo van a tener en plataforma. Lo otro que les voy a pedir, sí, es un material, es como un recorrido, ya que de alguna forma este cuento los hizo trasladarse a su propia historia, a su propia cotidianeidad y a su propia forma de producir su creatividad. Vamos a trabajar con lo que sería un árbol, ¿tá?, en donde ustedes van a tener en cuenta 3 partes de ese árbol. Van a tener en cuenta las raíces, que tienen que ver con la familia y en qué trabajó y en qué se desempeñó la familia, ¿tá? El tronco tiene que ver con lo personal, en qué han trabajado ustedes y qué estudios tienen. Y la copa del árbol, el tercer punto, sería cuáles son las aspiraciones que tienen ustedes laboralmente y qué cosas les faltaría o les gustaría tener como para poder llegar a hacer eso. ¿Ah? Serían como las 3 partes que tendríamos como para poder completar. En eso ustedes van a tener, si quieren, escriben a mano y después le sacan una foto y se la mandan a María para que lo pueda subir, si les complica subir ahí, o si no, directamente ponen ahí en la plataforma, ponen raíces y cuáles son los trabajos y la familia, tronco, ahí ponen cuáles fueron en qué trabajaron ustedes y qué estudios tienen, y en la copa cuáles son las aspiraciones laborales. O sea que es a No es través del muy foro. complicado. Es una especie de foro, sí, lo que vamos a hacer. No va a estar bien ni mal, ¿tá?, porque en realidad es la experiencia personal de cada uno y cómo han transitado esto. Porque después después que ustedes tengan esta actividad, vamos a hacer un Zoom cortito, ¿tá?, que no va a ser más de 20 minutos, para poder poner en acuerdo y poner en común algunos aspectos que tienen que ver con esa tarea del árbol, ¿tá? Por ahora les va a quedar falso verdadero de género, y después el siguiente trabajo, el del árbol. Posiblemente nos lleve dos clases. ¿Dudas, preguntas, consultas? Al menos pongan los simbolitos. No, yo no. Todo, ¿No? todo claro. Muy bien. Bueno, les doy libertad entonces para que se puedan retirar. Gracias por conectarse. Cualquier duda que tengan, yo les dejo el teléfono acá, si quieren. Ustedes me ponen el número, perdón, me ponen de qué curso son,
Son todos de marketing, ¿no? Recepcionista. Ayudante de cocina. Ayudante de Ayudante de cocina, cocina. mozo, buscamos. ¿Ah? Ahí en el chat, ¿lo vieron? Sí. Sí. Está. Ustedes cualquier duda que tengan, me mandan mensaje o le mandan a María y me lo consultan. No me manden audio porque yo no escucho los audios, así que ni se molesten. Escriban. Bueno. Yo tengo el micrófono abierto. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Sí, ¿no? Queda pendiente No, el profesor. trabajo este. Y espero que os haya pasado bien, que ya nos voló la hora. ¿Están bien? Sí, la verdad que sí, pasó rápido. Sí. Bien, se portaron bastante bien, digamos. Porque hasta bien ¿Cómo hecho el andás? trabajo y todo. Bueno, gente, nos vemos, que pasen bien. Adiós. Chao. Adiós. La clase queda grabada igual, cualquier duda que tengan, la vuelven a mirar. O se la piden a Buenísimo. María. Bueno, gracias, que pasen bien. Chao. El Chao, cuento tiene otra chao. parte que se llama Los otros veranos. Después de que se publicó este libro, la propia escritora publicó la segunda parte del cuento, que se llama Los otros veranos. Este fue publicado cuando ella cumplió sus 80 años. Ella tiene 93 y está viva todavía. Bueno, nos vemos, que pasen bien. Chao. Chao.